La mujer del cementerio. Nunca imaginé que mi carrera como detective me llevaría a descubrir horrores que desdibujan la línea entre la realidad y lo inexplicable. Siempre me había considerado una persona racional, que se apoyaba en la lógica y en la evidencia tangible. Sin embargo, aquello que viví en un frío otoño en Buenos Aires desafió todas mis convicciones. Todo empezó cuando fui asignado a un caso de infidelidad. El cliente, un hombre de negocios de mediana edad, estaba convencido de que su esposa mantenía relaciones clandestinas. Como parte de mi metodología, debía seguir a sospechosos y recabar pruebas suficientes para presentar un informe irrefutable. Durante semanas seguí las andanzas del supuesto amante, observando sus rutinas diarias y sin notar nada fuera de lo común, hasta que un patrón extraño llamó mi atención. Cada noche, alrededor de las 11, el hombre se dirigía al cementerio de la Recoleta. Al principio, pensé que se trataba de un simple acto de desesperación o de un costumbre personal ajeno a lo que pareciera ser algo macabro. El misterio se fue profundizando cuando comencé a notar que en esas noches, él se sentaba frente a una tumba en particular, una lápida antigua que parecía olvidada, oculta entre la vegetación, en un rincón apartado del cementerio. Con mi discreción habitual, empecé a investigar sin que el sospechoso se percatara de mi presencia. Aquella tumba parecía diferente, como si custodiaran secretos del pasado. La piedra estaba cubierta de inscripciones casi ilegibles y tenía una cruz medio erosionada. La atmósfera en esa zona, incluso de día, era perturbadora, pero de noche se transformaba en un escenario sacado de pesadillas. Una noche decidí acercarme más de lo habitual. La luna llena apenas iluminaba el camino y una brisa fría me erizaba la piel. Me escondí detrás de unos arbustos al pie de la tumba y encendí una linterna. Observé al hombre, absorto en su ritual. Sentado a pocos metros de la lápida, murmuraba palabras en voz baja, como si entablara una conversación íntima con alguien invisible para el resto del mundo. Mientras lo vigilaba, mi instinto me decía que algo no encajaba. El silencio sepulcral y la soledad del lugar hacían que la situación se sintiera anómala, incluso para mí. Luego de varios minutos, lo que sucedió me dejó helado. Claramente pude distinguir un murmullo en respuesta, una voz femenina, dulce y triste, que salía de la tumba. No era un eco, sino una respuesta deliberada. Con el corazón acelerado, saqué mi cámara. Mis manos temblaban tanto por el frío como por la adrenalina, pero sabía que aquel fenómeno debía quedar registrado. Pulsé el obturador y capturé la imagen del hombre, la lápida y, de forma inexplicable, lo más perturbador, en la foto se reflejaba el rostro de una mujer, etérea y demacrada, como si mirara fijamente desde dentro del ataúd a través del velo del tiempo. La imagen estaba nítida y, en ese instante, sentí que estaba a punto de caer en la espiral del terror. Al día siguiente, con la fotografía en mano y una mente inundada de preguntas, regresé al despacho. Traté de racionalizar la experiencia. ¿Habría sido una ilusión de mi mente cansada? ¿O era acaso una manipulación del aparato? Sin embargo, la evidencia hablaba por sí sola. Decidí profundizar en la historia del lugar. Me dirigí a la biblioteca municipal y exploré archivos antiguos en busca de cualquier referencia a la lápida o a alguna leyenda vinculada a ese cementerio. Fue entonces cuando encontré un nombre que resonaba en mis recuerdos: Carmen Duarte. Según los registros, Carmen era una mujer que había muerto en circunstancias misteriosas hace más de 50 años. La tumba que yo había observado pertenecía a su familia, pero lo realmente inquietante era que la leyenda local sostenía que Carmen había sido una mujer apasionada, marcada por la tragedia, que jamás pudo consolar una pérdida devastadora. Lo que me llamó aún más la atención fue la descripción en un viejo periódico: en noches de luna llena, se dice que el espíritu de Carmen Duarte vaga por el cementerio, buscando redención por amores impasibles. La combinación de la leyenda y mi experiencia me impulsó a investigar en profundidad. Consciente de que mi reputación estaba en juego, me involucré en el caso con la precisión y objetividad que me caracterizaban. Durante varias semanas, regresé al cementerio noche tras noche. Me adentraba en la penumbra con mi cámara y grabadora de voz, con la esperanza de captar algo que pudiera esclarecer el misterio.
Poco a poco, se fue tejiendo en mi mente la idea de que algo sobrenatural habitaba ese lugar, pero yo debía mantener la objetividad. Al fin y al cabo, cada detalle necesitaba comprobación. En una de esas noches, mientras esperaba en silencio detrás de la lápida, algo extraordinario sucedió. El hombre que solía sentarse allí apareció sin previo aviso. Esta vez, no parecía absorto en ningún ritual, sino que caminaba de forma errática, como si algo lo hubiera poseído. Se detuvo frente a mí, sus ojos brillaban con una intensidad casi furiosa, y me susurró: «No debiste espiar». La voz era ronca, llena de pesar y, sobre todo, de una advertencia que no podía pasar por alto. La escena se tornó caótica en cuestión de segundos. El hombre comenzó a retorcerse, como si se diera cuenta de una culpa insoportable. Mientras huía en dirección contraria, volví mi atención hacia la lápida, donde la voz femenina seguía resonando: «Vuelve». El mensaje era confuso y enigmático. ¿Quién era esa mujer y cuál era su intención? La tensión entre lo inexplicable y la racionalidad se mezclaba en mi interior, haciendo tambalear mi cordura. Esa noche, pasé horas en vela intentando comprender lo que había presenciado. Repasé la foto, analizándola minuciosamente. La mujer del ataúd parecía mirarme con una tristeza infinita y un anhelo desesperado de ser reconocida. Me sentí invadido por una sensación de culpa y responsabilidad, como si estuviera forzado a desentrañar su historia. Decidí acercarme a la familia Duarte. Tras algunas gestiones, me encontré con la hermana menor de Carmen, una mujer anciana que aún habitaba en las afueras de la ciudad. Con voz temblorosa, me contó fragmentos de la vida de Carmen, la pasión prohibida, la traición familiar y un destino fatal. Según ella, Carmen había sido acusada injustamente de adulterio y, en un arranque de furia, fue sepultada en el mausoleo familiar, sin que nadie desafiara la verdad de sus sentimientos. Cada palabra que ella pronunciaba despertaba recuerdos en mi mente de la conversación que había escuchado aquella noche. ¿Podría ser que el espíritu de Carmen buscara justicia o redención? La posibilidad me helaba la sangre, pero al mismo tiempo me impulsaba a seguir investigando. Conforme el caso avanzaba, comencé a notar comportamientos extraños en mi entorno personal. Luces que parpadeaban en mi departamento, sombras que parecían seguir mis pasos y una persistente sensación de ser observado. Mi confianza en mi propia cordura se veía amenazada. En un informe detallado, registré cada anomalía, cada sonido inexplicable, pero la lógica profesional me dictaba que debía encontrar una explicación racional. Decidí instalar una cámara oculta en la entrada de mi casa para descartar que alguien me estuviera vigilando. La noche siguiente, al revisar las grabaciones, observé algo inquietante. En varios fotogramas, apareció el rostro de una mujer idéntica al de la fotografía tomada en el cementerio, flotando sutilmente detrás de mi figura. Mi mente trató de aferrarse a la lógica, atribuyéndolo a un error técnico o a alguna interferencia, pero el pánico comenzaba a instalarse en mi interior. La imagen de Carmen, ya no confinada al cementerio, se había colado en mi vida. Empecé a cuestionar si la separación entre lo profesional y lo personal era aún posible. La realidad se volvía borrosa, cada sombra, cada susurro nocturno se convertía en un presagio de algo siniestro. El verdadero giro ocurrió cuando recibí una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea, distorsionada y cargada de una melancolía antinatural, me dijo: «Debes devolver lo que no te pertenece». No había más información, pero el tono era amenazador y determinante. Al colgar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el destino me estuviera reclamando por una acción irreversible. Esa misma noche, regresé al cementerio, impulsado por una mezcla de terror y una extraña necesidad de enfrentarlo todo. Caminé lentamente hacia la tumba de Carmen, donde había presenciado las manifestaciones. Al acercarme, noté que la lápida estaba diferente. Las inscripciones habían cambiado sutilmente, aparecían ahora nuevos trazos que no estaban allí la noche anterior, como si una mano invisible hubiera trazado un mensaje: «El alma reclama su verdad». Fue entonces cuando una figura emergió de entre la niebla. No era el sospechoso ni ningún vigilante nocturno, sino la misma imagen de Carmen, transfigurada en una presencia casi tangible. Su semblante mostraba una mezcla de desesperación, acusación y tristeza abismal. «¿Por qué me sigues?»,
Preguntó en un susurro que parecía provenir de tiempos inmemoriales. No pude decir nada. Mi voz se había atado por completo en el vértigo del momento. Sentí que algo dentro de mí se rompía al contemplar aquella figura etérea, una aparición que trascendía la lógica humana. Era imposible argumentar que aquello fuera mera ilusión. La figura de Carmen me instaba a descubrir la verdad, a desenterrar secretos que habían permanecido enterrados junto a ella. Durante días, me sumergí en una investigación personal que trascendió lo profesional. Revisé archivos antiguos, entrevisté a vecinos y bucegué en relatos orales que la gente solía compartir en las reuniones familiares. Una noche, en medio de mi obsesión por entender el misterio, encontré un diario en el que se relataba la vida de Carmen. El cuaderno estaba lleno de anhelos, decepciones y, sobre todo, confesiones de un amor prohibido que había sido la razón de su trágico final. Entre las páginas amarillentas, leí cómo había sido víctima de intrigas y cómo, en un arranque de desesperación, había sido forzada a enterrar sus sentimientos junto a su cuerpo. El diario daba a entender que la injusticia cometida en su contra nunca había sido redimida, y que su espíritu vagaba en busca de un reconocimiento de su inocencia y pasión. La evidencia me confrontó con una verdad ineludible. En mi afán por descubrir una infidelidad, había tropezado con la tragedia de una mujer que había sido condenada por amores imposibles. La llamada anónima, la foto y el comportamiento sobrenatural que comenzó a acosarme no eran meros accidentes, sino señales de un reclamo que trasciende el tiempo y la lógica. La mujer, Carmen, buscaba que se hiciera justicia con su historia. Pero, ¿cómo pudiera yo, un simple detective, hacer algo frente a un fantasma sediento de redención? Cada noche, la presencia de Carmen se volvía más fuerte en mi vida. La imagen de su rostro apareció en sueños, en reflejos y hasta en las esquinas de la realidad diurna. Mis colegas notaron mi cambio, ya no era el mismo hombre meticuloso y sereno, mi mirada se había vuelto perdida, y los rumores sobre mi involucramiento en casos paranormales comenzaron a circular en la oficina. La presión se intensificaba cuando empezaron a suceder eventos inquietantes en mi departamento. Escuchaba risas apagadas en habitaciones vacías, pasos resonando en pasillos en penumbra y susurros que parecían surgir de paredes. Aún así, mi mente luchaba por mantener la cordura. Intenté buscar ayuda en la comunidad médica, pero los médicos diagnosticaron estrés extremo y ansiedad, sin comprender la raíz sobrenatural de mis experiencias. Una noche, mientras revisaba nuevamente el diario de Carmen, algo insólito ocurrió. Las páginas comenzaron a moverse como si una brisa invisible recorriera la habitación. La lámpara parpadeaba y por un instante, pude ver con claridad a la figura de Carmen de pie junto a mí, su mirada fija y llena de una intensidad que me paralizó. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un simple espíritu en pena, sino de una entidad que necesitaba ser liberada del tormento que la aprisionaba. Con el pasar del tiempo, la línea entre la realidad y mis pesadillas se difuminó. La investigación se había convertido en una obsesión y, a su vez, en una maldición. La responsabilidad moral y personal pesaba sobre mis hombros, debía hacer que la historia de Carmen no cayera en el olvido, debía desenmascarar la injusticia que la condenó a una existencia de sufrimiento postrero. Con determinación y miedo, volví a la biblioteca en busca de más documentos y testimonios. Fue ahí cuando conocí a un historiador local, un hombre anciano con ojos que parecían haber visto demasiados inviernos. Él me habló sobre la familia Duarte y las intrigas internas, de cómo la sociedad de aquel entonces condenaba duramente a cualquier mujer que desafiara las normas. Además, reveló que algunos familiares habían ocultado cartas y documentos que probaban la inocencia de Carmen, pero que jamás habían salido a la luz por miedo a la deshonra. Sentí que mi deber era exhumar esos secretos y presentarlos al mundo. Durante días, con la colaboración del historiador, reunimos pruebas, cartas y recortes de periódico que evidenciaban que Carmen había sido víctima de una conspiración familiar. La revelación era devastadora, no solo para el nombre de la difunta, sino para toda una familia que había perpetuado el olvido y la culpa durante décadas. Decidido a cerrar el ciclo y liberarme del acoso de aquel espectro, organicé una reunión en el mismo cementerio, a la luz tenue de una luna en su apogeo.
Invité a algunos testigos que podían corroborar lo sucedido y a periodistas que, al enterarse de la historia, habían comenzado a interesarse en el caso. En la noche señalada, el ambiente era irremediablemente lúgubre. Con mi cámara aún en la mano y el diario de Carmen bajo el brazo, me dirigí hacia la tumba. Pude sentir el peso de la historia en cada paso y la brisa parecía llevar consigo voces del pasado. Fue en ese instante cuando, en medio de la ceremonia de revelación, la figura de Carmen apareció una vez más, esta vez frente a todos. Su semblante mostraba una mezcla de gratitud y tristeza, y en sus ojos pude ver la liberación de años de sufrimiento. Mientras narraba la verdad que había descubierto, la prensa y los presentes quedaron atónitos. Había pruebas documentadas, testimonios y una evidencia fotográfica irrefutable de lo inexplicable. La revelación sacudió a la comunidad y la historia de Carmen Duarte salió a la luz de una forma que no había sido posible en vida. La voz de aquella mujer se escuchó en cada palabra, en cada susurro de la noche, reivindicando su existencia. Con la exposición de la verdad, algo insólito sucedió. La presencia de Carmen se fue apagando lentamente, como si el reconocimiento de su historia hubiese cumplido el ciclo que la mantenía anclada al mundo. Aquella noche, sentí por primera vez en semanas una calma, una especie de alivio, mientras presenciaba el adiós final de un espíritu que había vagado durante demasiado tiempo en la oscuridad. Después del caso, presenté el informe completo a mis superiores. La fotografía, la documentación y mi testimonio fueron parte del expediente. Sin embargo, a pesar de la importancia y la trascendencia del caso, decidí renunciar a mi cargo. La experiencia me había transformado irremediablemente y la tensión psicológica y emocional se había vuelto insostenible. No podía seguir trabajando en un ambiente donde lo sobrenatural desafiaba la lógica y amenazaba con consumir mi existencia. En mis últimos días como detective, me sumergí en largos periodos de introspección. Reflexioné sobre los límites de la razón y cómo, a veces, la verdad se esconde en lugares donde la ciencia y la lógica no llegan. Entendí que, a pesar de mi escepticismo, hay fuerzas en este mundo que escapan a toda explicación, fuerzas que, quizás, son parte intrínseca de la naturaleza humana y su relación con el más allá. La experiencia con la mujer del cementerio dejó una huella indeleble en mí. Comprendí que la búsqueda de la justicia y la verdad puede llevarnos a adentrarnos en abismos tan oscuros que, a veces, la única salida es el renunciar a aquello que conocíamos como normal. Aunque renuncié a mi trabajo, jamás podré olvidar la mirada de Carmen, la tristeza contenida en sus palabras y el mensaje final que, sin decirlo explícitamente, me pidió a gritos ser recordada y entendida. El niño en la gasolinera. Todo sucedió una noche de invierno, cuando las luces de la carretera apenas lograban perforar la negrura y la lluvia comenzaba a golpear con insistencia el parabrisas de mi viejo furgón. Aquella llamada era insólita. El contratante, una firma dedicada a la protección de menores, había recibido informes de que un niño había escapado de un hogar abusivo. La información era escasa, contradictoria. Sin embargo, la urgencia y el rencor latente en la voz de la persona que me contactó me dejaron claro que no podía dejar pasar el caso. El reporte indicaba que el menor había sido visto por última vez en una gasolinera abandonada, un sitio olvidado por el tiempo, a las afueras de la ruta. La idea de trabajar en un lugar tan desolado jamás había sido mi primera opción, pero mi instinto de buscar la verdad me obligó a aceptar. Con el radio encendido y el corazón palpitante, me encaminé hacia la dirección indicada. Las carreteras desiertas y los árboles que parecían vigilar mis pasos intensificaban la sensación de soledad, un preludio, quizá, de lo que estaba por suceder. Al llegar, la gasolinera se presentaba en ruinas, estructuras oxidadas, el eco de una promesa de vida en decadencia y un halo de abandono que impregnaba cada rincón. Al bajar del vehículo, mis botas resonaron sobre el pavimento agrietado, haciendo que mi respiración se enredara con el viento frío. La iluminación era escasa y la penumbra parecía tener vida propia. Caminé con cautela, siguiendo una intuición que me decía que debía estar atento a cada detalle. Fue entonces cuando lo vi, un niño, solitario,
sentado sobre un antiguo mostrador de servicio, como si esperara en silencio algo que nadie más pudiera comprender. Vestía ropa demasiado grande para él, como si estuviera extraviado en un cuerpo ajeno a su edad, y sus ojos oscuros parecían haber presenciado horrores indescriptibles. No hablaba. Sus labios se movían de forma inerte, pero el silencio era más elocuente que cualquier palabra. En el ambiente se respiraba una quietud tensa, como si el aire mismo contuviera el aliento ante lo desconocido. Sin mediar palabra, me acerqué y, con la voz suave que intento entonar en situaciones críticas, le pregunté, ¿estás solo, muchacho? El niño giró la mirada hacia mí, y por un instante sentí que sus ojos me atravesaban, como si trataran de revelar secretos enterrados en las profundidades del tiempo. No emitió respuesta, solo un leve estremecimiento que me hizo cuestionar si acaso algo oscuro se escondía detrás de esa apariencia inofensiva. Decidí llevarlo al vehículo. Pensé que en un ambiente seguro podría expresarse o, al menos, mostrarse menos amenazador. Mientras lo acomodaba en el asiento trasero, algo en su semblante parecía anticipar lo inevitable. Aquel silencio, tan perturbador, era casi palpable. Pude notar la inquietud en cada fibra de mi ser cuando, apenas arrancamos, el extraño acontecimiento sucedió. El niño permaneció inmóvil durante los primeros instantes del trayecto, y yo dirigía la mirada distraídamente hacia la oscura carretera. Fue en ese momento, sin ninguna advertencia, que comenzó la transformación. Un grito desgarrador irrumpió la calma del vehículo. Fue un sonido inhumano, como si se mezclara el llanto de un alma perdida con un lamento ancestral. Antes de que pudiera reaccionar, vi cómo, inexplicablemente, un fluido oscuro se deslizó lentamente desde sus ojos, tiñendo de rojo la parte del rostro. Al mismo tiempo, su cuerpo empezó a temblar con violencia, y palabras en lenguas antiguas escaparon de sus labios, cual maldición olvidada. La escena se volvió caótica. El niño, que hasta hacía un segundo era una imagen de fragilidad, se había convertido en la encarnación de la desesperación y el terror. Los gritos se intensificaban y el ambiente en el coche se volvió asfixiante. Mi mente, entrenada en la lógica, apenas lograba procesar lo que ocurría. Intenté detener el vehículo, pero fue inútil. La velocidad parecía haberse apoderado de la situación, arrastrándonos hacia un destino ineludible. Fue en ese instante cuando la realidad se desintegró en un torbellino de caos. La carretera se transformó en una cinta oscura y sinuosa, en la que el miedo y la desesperación se fusionaban en cada curva. Mi instinto de supervivencia me obligaba a luchar por el control, pero mi cuerpo parecía rebelarse ante la fuerza sobrenatural que se cernía sobre nosotros. El coche derivó bruscamente y, en un estallido de violencia, se estrelló contra un árbol centenario. Todo se volvió silencio, salvo por los ecos de aquel grito primigenio que aún resonaban en mi mente. Recuerdo haber despertado entre escombros, con la cabeza ensordecida y los cuerpos inmóviles. El niño y yo estábamos allí, pero la atmósfera era densa y húmeda, impregnada del olor a sangre y madera quemada. Aunque la confusión y el miedo me embargaban, mi formación de detective no me permitió perder la compostura. Tenía que indagar, tenía que entender lo que había sucedido, aun si ello implicaba enfrentarse a lo inexplicable. Con gran esfuerzo, logré salir del vehículo destrozado. A mi lado, el niño seguía en un estado de shock, como si cada fibra de su ser estuviera imbuida de una tristeza y desesperación abismales. Tomé nota mental de cada detalle, el estado desangrado de sus ojos, la cadencia de sus gritos en lenguas ignotas y la transformación que había desafiado cualquier explicación lógica. Decidí que la investigación debía continuar. Recogí mi cámara y, temblando, tomé la foto que, años después, quedaría registrada en mi informe final. En ella, se podía distinguir claramente el rostro del niño, marcado por la presencia demoníaca que lo había transformado. No había rastro de la inocencia que uno asociaría con un pequeño, era el rostro de un ser que había sido testigo de horrores tan profundos que ni las palabras podrían describirlos. El informe, meticulosamente preparado, se convirtió en un testimonio no solo del suceso, sino de la lucha interna que me embargaba. Durante semanas, interpreté cada rastro,
cada declaración de testigos y revisé cada grabación en un intento desesperado por encontrar alguna coherencia en medio del caos. Sin embargo, cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que el caso estaba plagado de sombras y contradicciones. Nadie pudo confirmar la procedencia del niño. Los registros familiares, cualquier indicio de un hogar o de una identidad, simplemente no existían. Fue como si el niño hubiera emergido de la nada, una aparición que desafiaba la comprensión humana. La imagen fotografiada se volvió mi única prueba, pero también mi condena, ya que ese mismo caso se convirtió en la espina dorsal de mi decisión de renunciar a mi puesto. En mis noches solitarias, el recuerdo de aquella gasolinera abandonada y la extraña transformación del niño se repetía en mis pesadillas. Durante meses, la experiencia me carcomía el alma. Mi entorno se volvió hostil y la paranoia se instaló en cada rincón de mi existencia. La foto, inexplicablemente, se mostraba de forma involuntaria en mis pensamientos, como si quisiera comunicarme algo que aún no comprendía. Fue en una de esas noches, cuando la desesperación y la inquietud se apoderaron de mí, que recibí una visita inesperada. Un anciano, de semblante adusto y mirada profunda, se presentó en mi pequeño departamento. Con voz pausada, me dijo: «He sabido de lo ocurrido en la gasolinera. El niño, él no es de este mundo, y su presencia es un signo de una deuda que aún no se ha pagado». Sus palabras, cargadas de un tono místico y antiguo, reavivaron viejas leyendas que había oído de niño. Historias de apariciones, pactos y deudas con fuerzas más allá de nuestra comprensión. El anciano, que resultó ser un investigador de lo paranormal, me indicó que el fenómeno no era aislado, se trataba de un presagio, de la manifestación de algo ancestral que reclamaba un reequilibrio en el velo que separa nuestra realidad de otros planos. Durante días, me reuní con el hombre en bibliotecas y archivos polvorientos. Juntos desenterramos registros antiguos y relatos orales que hablaban de rituales prohibidos y de la aparición de niños marcados por una maldición que trascendía la vida. Con cada nueva pieza del rompecabezas, la verdad parecía perforar mi escepticismo. El caso del niño en la gasolinera podría ser la manifestación de una deuda que se remontaba a tiempos olvidados, a un pacto oscuro sellado entre los vivos y lo que yace más allá. A medida que profundizaba en la investigación, mi propia vida comenzó a desmoronarse. Las noches interminables de insomnio, los susurros ininteligibles que parecían emerger de las sombras de mi apartamento y la sensación incesante de que alguien o algo me estaba observando, se volvieron mi nueva realidad. Mi trabajo, que antes era mi orgullo y sustento, se había transformado en una obsesión que me alejaba de la cordura. Una noche, mientras revisaba viejos archivos del caso en mi escritorio, noté en el fondo del espejo del cuarto una figura que se movía lentamente. Era la silueta de un niño, indistinguible pero con una presencia que helaba la sangre. Al voltear, no encontré a nadie. Sin embargo, en el reflejo, el niño parecía susurrar palabras en una lengua desconocida, palabras que resonaban en mi mente con una claridad perturbadora. Era como si la energía oscura que había envuelto el caso se estuviera filtrando en cada poro de mi existencia. El punto de quiebre llegó cuando, en pleno interrogatorio personal, mientras intentaba recopilar mis notas, sentí una fuerza inexplicable que me empujó contra la mesa. El papel voló y, en un instante de confusión, la imagen del niño emergió en mi visión periférica, marcando el inicio de una espiral descendente que amenazaba con borrar los límites entre mis recuerdos y mis delirios. Con la mente al borde del colapso, decidí que debía regresar al epicentro de la pesadilla, la gasolinera abandonada. Sentía que solo allí podría encontrar respuestas, o al menos cerrar el ciclo de un terror que había comenzado a consumirme. Con la lluvia golpeando sin clemencia el parabrisas de mi viejo furgón, emprendí el trayecto una vez más, consciente de que cada kilómetro me adentraba en un abismo del que quizá ya no pudiera salir. La gasolinera se presentó ante mí tan desolada y desgastada como la recordaba, pero con una atmósfera aún más lúgubre. Apenas podía distinguir la silueta del edificio en ruinas entre la penumbra y la lluvia. Decidí recorrer el lugar con cautela, buscando cualquier señal que pudiera ofrecer pistas acerca del origen del niño y del misterioso suceso que lo había acompañado. Mientras caminaba entre escombros, las sombras parecían moverse y susurrar,
casi como si la propia estructura buscara revelar secretos que habían quedado sepultados en el olvido. Llegué a la misma zona en que lo había encontrado, y, para mi horror, noté que en el mostrador solitario habían aparecido nuevas inscripciones, grabadas de forma tan pulcra que sugerían la intervención de manos expertas. Entre esas marcas se distinguían palabras en latín, frases que hacían referencia a antiguos pactos y a la invocación de espíritus castigados por la traición de la humanidad. Fue en ese preciso instante cuando el eco de un grito desgarrador me hizo detenerse. No era el llanto angustiado del niño, sino algo mucho más profundo y primigenio. El sonido parecía surgir de la tierra misma, un lamento que se elevaba desde lo más profundo de la existencia. Mi instinto de detective se volvió a activar y con el corazón latiendo desbocado, seguí el origen del sonido hasta toparme con un pequeño relicario abandonado entre las ruinas. Dentro, una fotografía antigua, donde aparecía un niño de mirada intensa y rostro inexpresivo. La similitud era escalofriante. Recogí la fotografía con manos temblorosas y, en ese instante, todo cobró sentido. El niño que había aparecido en mi informe no era producto de un accidente o de un escape fortuito, sino que era la reencarnación de una historia ancestral, un alma condenada a vagar entre la vida y la muerte, atrapada en un ciclo de expiación por errores de un pasado olvidado. De regreso en mi modesto departamento, con la fotografía en mano y el eco de aquella noche resonando en cada rincón, supe que había llegado el momento de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que resultara. Durante días, analicé cada documento, cada testimonio y cada grabación, tratando de reconciliar la lógica de mi vida con la perturbadora evidencia sobrenatural que se había infiltrado en mi realidad. Al final, el informe que elaboré contenía no solo un recuento meticuloso de los hechos, sino también una confesión íntima de mi lucha interna. Registré con detalle la transformación del niño, la sangría de sus ojos, los nombres en lenguas arcanas y la inexplicable conexión con antiguos rituales. Era una narración impregnada de terror y de una tristeza inenarrable, el testimonio de un ser que, desde su aparición en aquella gasolinera abandonada, había mostrado al mundo una faceta oculta de la existencia, en la que las fronteras entre la vida y la maldición se difuminaban. Sin embargo, a pesar de la exhaustividad del informe, la oscura verdad nunca fue aceptada por mis superiores ni por el organismo que me había contratado. La foto, con la mirada vacía y perturbadora del niño, se convirtió en el símbolo de lo inexplicable, el recordatorio perenne de un caso que destruyó mi fe en la lógica y me obligó a renunciar a la carrera que tanto me había definido. Decidí que era momento de dejar atrás los fantasmas que me perseguían. Renuncié a mi puesto, incapaz de continuar en un entorno en el que lo racional y lo sobrenatural se enfrentaban de forma inquebrantable. Dejé mi informe en manos de quienes creyeran en la verdad, esperando que algún día alguien desentrañara los hilos que conectaban aquella tragedia con antiguos pactos y deudas impagables. Las voces del pozo. Aún hoy, al caer la noche y el frío recordarme aquella experiencia, me pregunto si lo vivido en aquel rancho alejado fue fruto de mi imaginación o de la cruda realidad. Soy Luis Méndez, es detective forense, y esta es la crónica de La Voz del Pozo, un caso que transformó mi concepto de lo real y lo inexplicable. Durante meses, mi vida transcurrió en la rutina de investigar delitos y resolver enigmas humanos. Jamás pensé que terminaría enfrentándome a fuerzas que parecían romper la barrera entre lo tangible y lo etéreo. Todo comenzó hace casi un año, cuando recibí un encargo inusual. Una vieja familia propietaria de un rancho ubicado en lo profundo del interior había reportado fenómenos extraños, luces inexplicables que se asomaban en la oscuridad, animales encontrados muertos sin explicación aparente y, lo peor, sonidos que parecían provenir del interior de la tierra. La reputación del lugar había sido motivo de susurros y advertencias entre quienes conocían el paraje, pero nadie había logrado recabar pruebas claras que confirmaran una presencia o actividad paranormal. La propuesta era sencilla en apariencia: investigar la fuente de esos hechos para determinar si había un fraude, un intento de manipulación para vender terrenos o si, de alguna manera, lo inexplicable se mezclaba con la realidad cotidiana. Yo,
acostumbrado a enfrentar crímenes y hechos concretos, sentí la obligación de conocer la verdad, por muy oscura que ésta fuese. Durante los primeros días, recorrí el rancho sin incidentes aparentes. Documenté con mi grabadora y algunas fotografías nocturnas el estado del lugar, una vasta extensión de campos áridos, un viejo caserón en ruinas y, en su corazón, un pozo seco que parecía olvidado por el tiempo. Algo en ese pozo me llamó la atención de inmediato. Quizá era la oscuridad insondable que ofrecía, o tal vez la inquietante sensación de que aquello escondía un secreto que se resistía a ser descubierto. Las advertencias de los lugareños iban en aumento, decían que al caer la noche se escuchaban voces, como si alguien o algo hablara desde lo profundo del pozo. Los animales del rancho parecían huir en silencio, y las luces, aunque tenues, se asomaban entre la maleza como si llamaran a quien quisiera acercarse. No tenía una explicación lógica, pero algo en mi interior me impulsaba a investigar hasta el final. Llegó la noche en que decidí instalarme en el caserón. La vieja edificación, a punto de derrumbarse, ofrecía escasas comodidades, pero lo fundamental era contar con una base desde la cual observar la actividad del rancho. Instalé cámaras de vigilancia estratégicamente, apuntando a puntos clave, los corrales, el bosque cercano y, por supuesto, el pozo. Durante las primeras horas, todo parecía calmado, salvo el leve murmullo del viento entre los árboles. La oscuridad se fue densificando y, poco a poco, fui notando que algo cambiaba en el ambiente. La temperatura descendía abruptamente y el silencio se volvió pesado, como si el propio rancho aguardara el transcurso de algo inminente. Me encontraba sentado en la sala principal, revisando material en mi laptop, cuando de repente, un sonido sutil, casi imperceptible, me sacó de mi concentración. Parecía una voz baja, distante, casi un susurro ahogado, que emergía de algún lugar desconocido. La inquietud me recorrió y, recordando las advertencias de los lugareños, sentí la necesidad de investigar de inmediato. Ataviado con una linterna y mi grabadora, salí hacia el centro del rancho, hacia el pozo que se había convertido en el foco de tantas leyendas. Mientras me acercaba, la sensación de ser observado se intensificaba. El silencio, interrumpido únicamente por el crujido de las hojas secas bajo mis pasos, anunciaba el advenimiento de algo extraordinario. El pozo, en medio de un pequeño claro, se alzaba como un ojo oscuro en la noche. Allí, mientras examinaba la superficie agrietada, las voces se hicieron más claras, en un tono pausado y casi melancólico, se escuchaban palabras ininteligibles que parecían replicar un dolor ancestral. A medida que me inclinaba para acercar la grabadora, noté algo que heló mi sangre, una mano emergió de la oscuridad, tan repentina y violenta que el susto me hizo retroceder instintivamente. No era la mano de un niño o de algún animal, era una mano humana, esquelética, con dedos largos y retorcidos, que parecía querer arrastrarme hacia la negrura del abismo. Mi corazón se aceleró y, entre el desconcierto y el terror, logré recuperar el equilibrio. Con la linterna en mano, observé cómo la mano desaparecía tan rápidamente como había emergido. Me quedé petrificado, sin saber si lo vivido era producto de la imaginación o el preludio de un desastre mayor. La voz, ahora más audible, murmuró frases que se perdían en el viento, dejando un eco en mi mente que se negaba a disiparse. Los minutos posteriores a aquel suceso se sintieron eternos. Con el cuerpo aún vibrante de adrenalina, decidí regresar al caserón para recopilar mis pensamientos y revisar las grabaciones de las cámaras. ¿Había logrado captar algo en mi linterna? ¿Existían evidencias adicionales que corroboraran aquella aparición? Revisé la cinta grabada y, para mi horror, pude distinguir en ella la imagen borrosa de la mano emergiendo del pozo, justo cuando la voz se intensificaba en el audio. El sonido, distorsionado por el eco, parecía decir algo como regresa, o no te vayas, en una mezcla de ruego y advertencia que resonó en mi interior. Decidí que era imperativo regresar al pozo con mejores herramientas. Al amanecer, preparé un equipo, cuerdas, una cámara de alta definición con visión nocturna y un grabador multipista. Informé a un par de colegas de confianza mi intención de realizar otra exploración, para que en caso de necesitar respaldo,
no estuviese completamente solo. No obstante, la soledad de la misión y la naturaleza del terreno me hacían sentir que aquello era algo demasiado personal, demasiado ligado a los secretos del rancho. Durante el día, visité el perímetro del pozo. A simple vista, no parecía haber ninguna anomalía, la abertura era profunda, con paredes de piedra erosionada por el tiempo, y no se observaba ningún indicio de estructura interna o mecanismo que explicara la aparición de la mano. Todo parecía indicar que el pozo estaba seco, sin fondo aparente y, sin embargo, algo dentro de él desafiaba las leyes de la física. Revisé también algunos archivos y hablé con antiguos empleados del rancho. Descubrí que, hace décadas, este mismo pozo había sido objeto de historias macabras. Algunos decían que durante tiempos de sequía extrema se oían voces humanas que reclamaban ayuda, mientras otros afirmaban que el pozo era un portal a un pasado olvidado, donde las almas perdidas se quedaban atrapadas en un ciclo interminable. Aunque esas versiones parecían producto de leyendas populares, la evidencia visual y sonora obtenida la noche anterior me impulsaba a buscar una respuesta lógica. Cuando llegó la noche de la siguiente investigación, me encontraba preparado, pero aún plagado de dudas e incertidumbre. Los preparativos habían sido meticulosos, las cuerdas ancladas, la cámara posicionada para captar cualquier movimiento en la abertura, y el grabador encendido para registrar toda conversación que pudiera emanar desde lo profundo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando me encontré de nuevo frente al pozo. La brisa fresca y el entorno silencioso creaban una atmósfera propicia para la calma, pero mi interior vibraba con la inminencia de lo desconocido. Decidí instalar la cámara en la cuerda, de modo que, al descender, pudiera obtener un ángulo directo hacia el interior. Con el casco de seguridad bien ajustado y el dispositivo en mano, comencé a bajar lentamente. Cada metro que descendía me llenaba de una mezcla de asombro y temor. La oscuridad era absoluta y la única luz provenía de mi linterna, que parecía insignificante en aquel abismo sin fondo. Al llegar a unos metros de la abertura, dejé colgar la cámara fija, asegurándome de que capturara la imagen ininterrumpida del pozo. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espina dorsal y la sensación de ser observado se intensificó. Fue entonces cuando, casi sin quererlo, escuché de nuevo aquella voz. Esta vez, sus palabras eran casi audibles, transmitiendo un mensaje en un idioma que no reconocía, pero que en su entonación parecía suplicar ayuda y advertir al mismo tiempo. Mi pulso se aceleró y sentí que las manos temblaban, pero seguí descendiendo, impulsado por un deseo inexplicable de desentrañar el misterio. En el momento en que mi cabeza estuvo a escasos centímetros de la abertura, algo inhumano sucedió. Una mano, idéntica a la de la noche anterior, emergió de la penumbra con una fuerza sobrenatural. Esta vez, no tardó en envolver mis extremidades, intentando arrastrarme hacia la vorágine del pozo. Con un grito ahogado, luché contra ese agarre gélido. La cuerda, firmemente anclada a mi casco, fue mi salvación. Logré liberarme con un esfuerzo sobrehumano, aunque el miedo y la adrenalina me impidieron reaccionar con la rapidez necesaria para evitar que ese contacto se perpetuara. El forcejeo se prolongó por lo que parecieron segundos eternos. Finalmente, con la ayuda del sistema de cuerdas y mi determinación, logré zafarme y subir, jadeando y sudoroso. Al volver a la superficie, la sensación de haber estado al borde de otro mundo se mezcló con la urgencia de documentar lo ocurrido. Activé la cámara y, casi tembloroso, revisé las imágenes. En la grabación se veía la mano emergiendo de la oscuridad del pozo, el movimiento brusco al intentar capturarme y, en el audio, las voces, que parecían suplicar algo inentendible. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Sentado en la sala del caserón, repasaba cada segundo de la grabación, tratando de encontrar una lógica a lo que mis ojos y oídos habían presenciado. Las imágenes eran demasiado claras, demasiado reales, para ser fruto de una ilusión o de mi mente sobrecargada por el estrés. A la mañana siguiente, apenas el sol se asomaba en el horizonte, retomé las investigaciones con un renovado sentido de urgencia. El rancho, aunque polvoriento y abandonado en apariencia, ahora se revelaba como un lugar cargado de secretos oscuros. Decidí explorar a fondo el área alrededor del pozo,
buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el origen de aquella presencia y sobre la naturaleza del abismo sin fondo. Revisé viejos archivos en el desván del caserón, cartas amarillentas y recortes de periódicos que hablaban de desapariciones y misteriosos sucesos acaecidos en aquellos terrenos muchos años atrás. Fue entonces cuando encontré un nombre, don Ernesto Valdés, un antiguo propietario del rancho, cuyos años de poder estuvieron marcados por rumores de prácticas ocultistas y rituales extraños. Según las notas, don Ernesto habría intentado, en un acto desesperado, comunicarse con lo desconocido, utilizando el pozo como un portal para invocar fuerzas que prometían respuestas a sus preguntas más íntimas. Pero, como suele suceder, tales pactos siempre tienen un precio. La idea de un ritual o pacto oscuro resonaba en mi mente. ¿Podría ser que lo que yo había presenciado fuera el eco de un pasado lleno de desesperación y ambición? Mientras estudiaba esos documentos, la teoría se fue consolidando. El pozo no solo era un hueco en la tierra, sino también el receptáculo de energías y voces olvidadas, atrapadas en un ciclo eterno. La visión de la mano que intentó arrastrarme hacia la oscuridad no era un mero accidente, sino parte de un mecanismo, una advertencia o incluso una súplica que se repetía a lo largo del tiempo. Con estas teorías en mente, decidí que la única forma de avanzar era combinar la evidencia física con un análisis meticuloso de la historia del rancho. Contacté a algunos expertos en fenómenos paranormales y a historiadores locales que pudieron, entre sus anécdotas y documentos, confirmar la reputación de don Ernesto y su obsesión por desentrañar los misterios de la vida y la muerte. Sin embargo, la mayoría de ellos se mostraron reacios a profundizar en el tema, como si lo que realmente sabían estuviera destinado a permanecer oculto. Eran varias semanas de investigación intensiva. Mientras revisaba los antiguos documentos en la biblioteca municipal, encontré una nota manuscrita, escrita en una caligrafía temblorosa y casi ilegible, que hacía referencia a un conversador de abismos. La nota insinuaba que existía la posibilidad de que el pozo fuese un medio por el cual un ente, atrapado entre dos mundos, intentaba comunicarse con los vivos. La idea, aunque increíble, empezó a tener sentido a la luz de los hechos que había documentado. Decidido a esclarecer la verdadera naturaleza del fenómeno, organicé una última excursión nocturna al pozo. Esta vez, llevaba conmigo a uno de los pocos colegas en quienes confiaba plenamente, un especialista en fenómenos inexplicables, Jorge Ramírez. Juntos, nos preparamos para descender de nuevo, con la esperanza de que la tecnología moderna y nuestras conciencias alertas pudieran captar algo que se nos hubiera escapado en ocasiones anteriores. La noche era lúgubre, la atmósfera, cargada de un presagio casi tangible. Con cuidado, descender ambos al pozo. Mientras bajábamos, Jorge se encargaba de manejar una grabadora de alta fidelidad, y yo sostenía la cámara con firmeza, intentando no sucumbir al temor que incrementaba con cada metro de oscuridad. Una vez posicionados, instalamos nuevamente los equipos, conscientes de que lo que estaba a punto de ocurrir podría desafiar toda lógica y poner a prueba nuestros límites humanos. Apenas terminamos de instalar los dispositivos, la atmósfera se volvió aún más densa. El silencio que reinaba era absoluto, cuando de pronto, la voz volvió a manifestarse. Esta vez, sin embargo, era inconfundible, se escuchaba un murmullo en varios tonos, componiéndose en un coro que parecía formar palabras. Jorge y yo intercambiamos miradas, sabiendo que aquello no era un simple eco, sino un intento deliberado de comunicación. Fue entonces cuando, emergiendo de la oscuridad, no solo la mano volvió a aparecer, sino que algo más se mostró. A la distancia, figuras difusas, casi transparentes, parecían flotar en el fondo del pozo. Uno de esos espectros se movió con una lentitud inquietante, como si estuviera buscando aproximarse o, al menos, reconfortarnos con su presencia. La cámara captó aquella escena con una claridad escalofriante. Los espectros, con rasgos vagamente humanos, parecían relacionados con los antiguos rostros que uno podría imaginar de épocas pasadas. El terror, en ese preciso instante, se mezcló con una extraña sensación de compasión. La voz,
ahora articulada de forma casi melancólica, parecía suplicar, ayúdanos. No había agresividad en el tono, sino un clamor profundo, como si cientos de almas quisieran ser liberadas de un tormento eterno. Jorge y yo nos miramos, sabíamos que estábamos al borde de descubrir algo que trascendía nuestra comprensión, algo que vinculaba el destino de aquellos seres con los oscuros secretos del rancho. Decidimos que era vital grabar todo lo que sucediera. Mientras analizábamos las imágenes y sonidos, pudimos constatar que la tecnología funcionaba a la perfección y la evidencia que obteníamos era irrefutable. Aún así, el sentimiento de asombro y miedo se entrelazaba en cada fibra de nuestro ser. La experiencia nos confrontaba con la posibilidad de que, bajo la apariencia de fenómenos paranormales, se escondieran verdades inimaginables y dolorosas, recuerdos de un pasado marcado por la desesperación y el abandono. Después de esa noche, la investigación tomó un giro inesperado. Aunque contábamos ya con pruebas que desafiaban toda explicación lógica, comenzar a difundir el caso trajo consigo una serie de consecuencias inesperadas. Los medios locales y algunos grupos de interés se hicieron eco del incidente y el rancho, que hasta entonces había sido un lugar olvidado, se convirtió en el epicentro de rumores y teorías conspirativas. Sin embargo, mi determinación de esclarecer la verdad no disminuía. Reflexioné durante días en mi departamento, repasando cada dato, cada grabación y cada testimonio recolectado. La evidencia apuntaba a que el pozo era, en efecto, un conducto por el cual se manifestaban voces y presencias de un pasado tan trágico que parecían no haber encontrado reposo. La conexión con don Ernesto y sus oscuros rituales se volvía cada vez más palpable y me convencí de que lo ocurrido no era un capricho de mi mente o el resultado de un error tecnológico, sino el testimonio de una deuda antigua, un clamor por redención que se manifestaba a través del tiempo. La presión psicológica comenzó a hacerse notar. No era solo el miedo a lo desconocido, sino la responsabilidad de llevar a la luz un secreto que amenazaba con desestabilizar mi concepción de la realidad. Sentía que, en cada noche en que cerraba los ojos, las voces se repetían en mi mente, implorando ser escuchadas y liberadas de su encierro. La línea entre lo racional y lo inexplicable se volvía difusa, y mis compañeros, al notar mi cambio de actitud, comenzaron a advertirme que quizás había cruzado un umbral del cual era difícil regresar. Finalmente, decidí que la única salida era elaborar un informe completo, detallando cada hallazgo, cada imagen y cada sonido captado en ese pozo sin fondo. El informe se convirtió en mi testimonio personal, en un intento de documentar lo que había sido mi descenso a la oscuridad. Aunque sabía que las autoridades preferirían desechar la evidencia como una anomalía sin explicación, para mí era fundamental preservar la verdad, por dolorosa que fuera. Nunca imaginé que una investigación pudiera alterar de forma irreversible mi vida profesional y personal. Las noches interminables, el constante miedo a lo desconocido y la presión de cargar con ese oscuro secreto se hicieron insoportables. Poco a poco, la relación con mis colegas se fue deteriorando y mi desempeño sufrió un impacto negativo. Finalmente, tras meses de tormento interno y evidencias que perturbaban mi cordura, presenté mi renuncia. En mi último día en la oficina, entregué el expediente completo del caso, acompañado de la memoria detallada de cada suceso y una serie de imágenes y grabaciones que, aun siendo tecnológicamente impecables, desafiaban cualquier explicación racional. La foto del pozo y la grabación de la mano emergiendo se quedaron grabadas en mi mente. Al verlas, sentía que jamás podría olvidar aquello que había descubierto en aquel rincón olvidado del rancho. Mi renuncia no fue solo el fin de una carrera, sino el acto de liberarme de una carga que jamás imaginé poder sostener. El pozo y sus voces se habían convertido en parte de mí, una sombra persistente en cada amanecer y en cada noche de insomnio. La experiencia me enseñó que hay secretos tan profundos y oscuros que, cuando se revelan, cambian el curso de la vida para siempre. Con el tiempo, me he retirado a un modesto lugar alejado del bullicio, intentando encontrar la paz y olvidar el terror vivido. Sin embargo, en mis momentos más tranquilos, aún puedo escuchar, casi imperceptible, el eco de aquellas voces desde el fondo de un abismo sin fin. La verdad es que la experiencia me marcó de una forma imborrable,
transformándome de detective en alguien que ha rozado el límite de lo inexplicable. Al transcurrir los meses, me he visto obligado a aceptar que no hay respuestas claras para fenómenos que escapan a la comprensión humana. La voz del pozo no es simplemente la crónica de un caso investigado, sino el relato de un encuentro con el misterio que reside en lo desconocido, de una confrontación con fuerzas que trascienden la lógica y desafían a la realidad. Cada noche, cuando la soledad y la penumbra se asoman, me pregunto si, en algún lugar del rancho, las voces siguen clamando por ser escuchadas, si las almas atrapadas en el pozo aún esperan ser liberadas. A veces, pienso en el precio que uno paga por adentrarse en territorios prohibidos, en ese instante en el que la búsqueda de la verdad choca con la inevitabilidad del destino. El caso, aunque enterrado en archivos y en la memoria de quienes lo presenciamos, se ha convertido en mi espejo, un reflejo de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Comprendí que, en ocasiones, la necesidad de descubrir la verdad puede llevarnos más allá de nuestros límites y que lo que parece real puede transformarse en un abismo de incertidumbre y terror. ¿Y tú? Después de escuchar esta historia, ¿te atreverías a acercarte a un pozo en medio de la noche? Recuerda que hay cosas que es mejor dejar en silencio, sobre todo si vienen desde el fondo. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú si escucharas una voz pidiendo ayuda desde un pozo seco? Nos vemos en la próxima historia, si es que logramos dormir esta noche.